Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien como para empezar? ¿Sí? Genial. Bueno, un gustazo tenerlos por acá, en esta charlita así un poco familiar, para charlar un poquitito de las constelaciones. ¿Para qué constelar? ¿Qué es esto de constelar? La idea en realidad es que podamos conversar un rato y que podamos entender un poquito más por qué, para qué esto, qué cosas se logran, qué cosas no. Pero me gustaría que vayamos, en la medida que voy contándoles algunas cosas, que vayan preguntando o nos vayamos sacando las dudas que vayan surgiendo. Insisto, no lo tomen como una charla que hay que exponer algo, sino que les cuento algunas cosas y vamos charlando, vamos compartiendo. Aquellos que no tienen cercanía con esto, seguramente tendrán algunas preguntitas, algunas dudas. La idea es que deje de ser una cuestión así medio, las constelaciones que se dejen de ser raras. No, la verdad no van a dejar de ser raras porque son rarísimas en realidad, pero por lo menos que no tengamos resistencias, dudas, que para qué hago esto, qué sirve, qué puedo lograr, cuál es el límite, etcétera, etcétera. ¿Les parece? Así que en la medida que tengan alguna pregunta, lo que sí les voy a pedir que Las escriban la en el vayan chat. por chat, ¿eh? Que pongan ahí el chat y lo vamos haciendo y vamos respondiendo, ¿está? Bien, el motivo de este encuentro es una pregunta, básicamente, que es, ¿por qué constelar? Sí, primera pregunta. ¿Por qué tendría yo que constelar? Y la segunda es, ¿para qué constelar? Eh, ¿Qué preguntas, no? Es decir, ¿por qué tendría yo que constelar? ¿Cuál es la razón por la cual yo tendría que acercarme a un taller de constelaciones, a una consulta individual o a este mundito de las constelaciones? Y la respuesta es realmente muy simple. ¿Por qué constelar? Y porque tenemos problemas. Así nomás, porque tenemos problemas en nuestra vida, porque están pasando cosas que o no andan bien, o andan definitivamente mal, o cosas dolorosas que no puedo terminar de transitar. ¿Eh? Tenemos distintos tipos de problemas y conflictos en nuestra vida. ¿Eh? Tenemos dificultades, incluso enfermedades. Entonces, el por qué es porque tenemos problemas. Hay cosas que están en nuestra vida presente y que no están andando del todo bien. Me podrán decir, bueno, pero puedo recurrir a cualquier otro tipo de disciplina. Por supuesto, claro que sí. Podemos, es más, si tienen una pierna quebrada, yo les diría, no vayan a constelar, vayan a un traumatólogo para que pongan un yeso o algo por el estilo. Eh, pero, ¿qué diferencia hay entre otras disciplinas y las constelaciones? Ahí está el punto interesante, ¿no? ¿Cuál es la cuestión diferente? ¿Por qué debería ir a una constelación, a un taller de constelaciones y no a otro tipo de terapia de otras disciplinas? Y esto es muy, muy lindo de ver y de entender y acercarse. Porque las constelaciones no son una terapia, no están dentro de lo que es una terapia. Las constelaciones son un fenómeno que ocurre, un hecho que ocurre. Es un momento en el cual a nosotros se nos revela una información que no teníamos presente, que no sabíamos que existía, y la vemos ahí delante de nuestros ojos. Imagínense, esto sería fantástico, pero es si de repente se nos revela el número ganador del loto. Estaría bueno, ¿no?
estaría buenísimo. Pero imaginen ahora que se revela el origen del problema que tiene un hijo o una hija. Y ese hijo, esa hija empieza a quedar liberado de esa cuestión. Es mejor que ganarse el loto, sin duda. Ahora, esta información que viene nos muestra mucho de lo que no sabemos. Nos va mostrando infinidad de información que está tapada, olvidada, excluida y que hace y está totalmente vinculada con lo que me está pasando a mí ahora. Eso como primera parte. Se nos revela y se nos muestra una información que nosotros vemos con nuestros ojos. Lo segundo que pasa en las constelaciones, en el taller de constelaciones, son movimientos que en su mayoría son de reconciliación, de reunión, que producen efectos sanadores. Son movimientos literales, movimientos que, como decimos nosotros en este tipo de constelaciones, provienen del espíritu y que imprimen otra mirada, generan otras comprensiones, hacen que pueda tener una mirada mucho más amplia y abarcadora del tema que estoy ahí consultando, y por esa razón cambio, sano y las cosas se mueven. Y no solamente yo soy el que estoy moviendo y sanando, sino que junto conmigo está todo el sistema familiar moviendo al mismo tiempo. Como si fueran los colgantes, los móviles de los niños, que cuando se mueve una piecita se mueven todas las otras. Es en sí mismo un fenómeno increíble, maravilloso, que hemos recibido como tremendo regalo, tremendo tesoro de parte de este señor que las creó, Bert Hellinger, un señor alemán. Cuando hablábamos de problemas, ¿dónde andan nuestros problemas? Porque decimos, ¿por qué constelar? Porque tenemos problemas. ¿Y por qué más? Y porque no lo estoy pudiendo solucionar en otros espacios. Porque sí, voy al médico, me dicen un montón de cosas, pero la cosa sigue. Y sigo con esto y la cosa sigue. O bien porque estoy haciendo un tratamiento X y resulta que esta relación sigue mal, sigue mal, sigue mal. O con mi hijo está pasando algo. Temas de adicciones, temas de enfermedades, temas de enojo con sus padres, alejamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasan los años en otras terapias y no podemos lograr, y no llegamos al núcleo, núcleo del problema. Ahí preguntan, ¿cómo sabemos que es un problema y no normal? No entiendo bien del todo. Problema es cuando uno le da la categoría de, uy, acá tenemos un problema, Houston, algo no está funcionando acá. Te voy a dar una clave de cuando nos damos cuenta de que hay algo que no está funcionando bien, y es cuando lo que está ocurriendo no se corresponde con la realidad, con el entorno, con la magnitud de la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, enojos desproporcionados. ¿Vieron esas reacciones que tienen a veces, que tenemos a veces, de, a ver, no era tan grave lo que pasó como para que reaccione de esa manera? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Solamente controlarme o ver qué pasa con ese enojo? Una solución es controlar y domar esas emociones, someterlas. Es una solución parcial, pero no llegué al núcleo. ¿De dónde vienen? ¿Por qué? Y cómo sanar eso que está generando esa emocionalidad en mí. Imagínense ese tipo de emociones en la pareja, en los hijos o en el trabajo. Serían realmente graves problemas. Entonces, esto de tenemos dificultades, tenemos problemas, cada uno sabe cuál es su dificultad, su problema, o más o menos sabe el área en el cual tengo problemas.
¿Alguno de ustedes siente que, por ejemplo, que no da pie con bola con la pareja y una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces se repiten las mismas situaciones o parecidas y la cosa no se plasma, o no se soluciona? ¿Alguno de ustedes le ha ocurrido eso en algún... Acá sí, dicen que sí. Antonio se juega y dice que sí. Eh, sí, y repetimos, y no nos damos cuenta por qué estamos repitiendo, y seguimos con eso. Eh, volvemos a las mismas cuestiones, y terminamos con dolor porque nos damos cuenta que hicimos lo mismo cuando... Ah, Antonio González es Karina. No sé si las 24 horas o a partir de las 12 de la noche, pero Antonio es Karina. Y antes teníamos a Sebastián, que era... Sofía. Sofía, bien. Interesante esto, bien. ¿Se entiende? Tenemos problemas ¿dónde? En el ámbito, por ejemplo, de la pareja, como decía recién. Tenemos problemas o dificultades entre padres e hijos. Aquellos que son papá, mamá, sabrán de qué estoy hablando, ¿no? ¿Cuántos problemas con los niños? Cuando son chiquitos, bullying en el colegio, maltrato en las redes, peleas con amiguitos, o esto que no se integra, o que tiene alguna enfermedad, o bien es autista, o bien bla, 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 bla. Montones de cosas con nuestros hijos. Disléxico, ¿eh? Estamos entre cuestiones sociales, relacionales. Ay, Sebastián, te rendís por lo de disléxico. ¿Qué pasó? ¿Sos disléxico o tenés un niño disléxico? Hola, tuve justamente ese problema, yo tengo 52 años y cuando yo hice mi secundario, mi primario, me trataban de burro y bueno, tuve que sufrir eso aún en mi familia y a los 42 años empecé una carrera terciaria y mi ex señora, que es docente, me vio estudiar en voz alta y me dijo, pará, pero vos qué estás leyendo. Entonces ahí como que se dio cuenta que yo no estaba leyendo y no había una coherencia de lo que estaba leyendo. Bien. Ok, Y bueno, bueno. entonces Mirá qué bueno. hice todo un test y me dio a los 42 años que era disléxico, compensado me dio el resultado. O sea que toda mi vida me hicieron bullying porque era burro, me trataban de burro en vez de buscar esa situación. Y yo no sé leer de corrido porque me cuesta, cambio las letras. Los números no, Exactamente. mayormente. Cambio de letras, cambio de palabras y cosas por el estilo. Fíjense, es cambio de lugares. En realidad, con una constelación podemos ir directamente al punto y ver cuál es tu lugar. Cuando tenemos problemas de desorden familiar, empezamos algunos a manifestar eso en este cambio de palabras, poner una donde no va, la otra donde está. Por ejemplo, y vamos directamente a esa cuestión. Y realmente se alivia mucho, se sana mucho. Por ejemplo, tema de dislexia con tema constelaciones. Pero fíjense, uno es, lo podemos tratar acá en superficie, hacer terapias, hacer montones de cosas, o podemos ver lo que la constelación nos muestra, ordenar lo que pasa ahí, saber cuál es mi lugar, ¿eh? Cuál es el lugar que me corresponde exactamente, y ya tengo en orden, no estoy confundido dónde va cada cosa, ¿está? Por ejemplo, pero gracias por traerlo, Sebastián, es un caso muy típico, muy típico en los chicos que realmente no saben, sobre todo, cuál es mi lugar, dónde estoy, soy el mayor, soy el menor, soy hijo de este, soy hijo de este. Ese tipo de cosas va moviendo, ¿sí? Eh, por eso decía, pareja, padres e hijos, temas de salud. Temas de salud es eh, algo sumamente importante, porque, por ejemplo, la medicina va a abordar lo que está pasando ya en la parte física, mental, lo que ya está puesto en el cuerpo. Entonces vamos a tratar de solucionarlo a nivel corporal, pero no aquello
que originó esa enfermedad. En las constelaciones se nos muestran los conflictos originarios no resueltos que terminan finalmente desencadenando una enfermedad. Empezamos a ver que las enfermedades no son enemigas nuestras, sino que son resultantes que muestran algo que pasó y que todavía está pendiente de resolución. Entonces, empieza a cambiar un poco nuestra cabeza y cuando empezamos a movernos en este plano y empezamos a resolver esos conflictos originarios y vemos que la enfermedad desaparece o los síntomas se atenúan, se ponen livianitos, empezamos a darnos cuenta que, caramba, ¿por qué constelar? ¿Por qué? Porque vamos accediendo a los orígenes de cada una de estas cosas, se nos van mostrando, vamos viendo, vamos sanando. Y muchas veces se pueden sanar enfermedades graves, otras veces se pueden aliviar síntomas. ¿Eh? ¿Pero por qué? Porque entramos en profundidad. La constelación nos hace llegar a puntos de gran profundidad. ¿Pero profundidad en qué? Se preguntarán. Y profundidades del alma, profundidades del sistema familiar. No se queda en la superficie, también la abarca, pero no se queda en superficie. Llega a esos lugares enormes. De repente, por ejemplo, vemos una persona que vive triste o bordeando una depresión o algo por el estilo y no se entiende o tiene que estar medicado para algo. Y cuando vamos al punto, nos damos cuenta que cuando, por ejemplo, que cuando era chiquitito murió su mamá y se fue, y dejó ese vacío ahí. Entonces, no, pero yo ya sé que mi mamá se murió. Sí, pero lo que no sabíamos era cómo yo quedé enlazado con esa situación. ¿A dónde va mi alma? ¿Qué está pasando con mi alma? Recién preguntaban ahí si todo se puede constelar. Sí, todo se puede constelar. Por eso digo. También preguntaban si los miedos o una carrera que nunca se termina. Totalmente, miedos ni hablar. Porque una cosa es tener miedo a una persona que me está apuntando ahora con una pistola y tengo miedo ahí, o tengo un perro que me está por morder y también me da miedo. Y otra cosa es, tengo miedo y no sé de qué se trata. Tengo miedo de enfermarme, tengo miedo de morir, tengo miedo de no poder sostenerme, de no poder sostener a mi familia. Tengo miedo de que pase algo. Tengo miedo de que todo explote. Tengo miedo por todos lados. Claramente, las constelaciones abren ese espacio y nos permiten ver, ver esos orígenes. Es decir, como verán, ¿por qué constelar? Y porque tenemos problemas que no se resuelven muy fácilmente en otro lugar. ¿Eh? La constelación no es un proceso de investigación e indagación de los ancestros. No, no. La constelación se enfoca específicamente en la solución, para lo cual a veces se nos muestran cuestiones del pasado. ¿Está bien? Que tienen que ver con este problema que tengo en el presente. Siempre es la solución del tema que tengo acá delante mío. Ahora, vamos a comentar 3 espacios en los cuales jugamos normalmente para poder entender algo. Una cosa es el presente, el problema que tengo acá y ahora. Ejemplo, no llego a fin de mes. Caramba, ¿y cómo hago? Ese es un problema actual. O me duele la espalda, me está doliendo la espalda. Lo estoy teniendo acá. ¿Sí? Tengo insomnio. Tengo insomnio, lo que esté viviendo en este momento es el conflicto que yo tengo acá adelante y de alguna manera tengo que resolverlo, solucionarlo. ¿Eh? Eh, eso sería algo que se da acá. Pero a veces
esas cosas que me pasan en el presente se debe a cosas del pasado. ¿Qué pasado? Y desde que nací o desde que fui concebido, desde que estaba dentro de la panza de mamá. En aquel momento, mamá y yo éramos casi lo mismo y yo emocionaba lo que mamá emocionaba. Emocionábamos lo mismo. Si mamá tenía miedo, yo tenía miedo. Si le pasaban cosas a mamá, me pasaban cosas a mí. Si mamá se tomaba una cerveza, yo me mareaba, ¿sí? Entonces, también cosas que ocurrieron en la infancia. Cosas a veces muy dolorosas que ocurrieron en la infancia. Que éramos tan chiquititos que no teníamos la suficiente conciencia ni experiencia para poder abordar esos problemas que se daban ahí. Violencia, abandono, maltrato. Hay tantas, la lista de cosas que pasan es enorme. A todos, algunos más, algunos menos, hemos padecido ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, acá tendríamos el pasado, aspectos del pasado, de mi vida, que realmente inciden de tal modo que me van condicionando y hacen que yo hoy me comporte de una manera determinada. ¿Por qué? Porque me pasó aquello, ¿sí? ¿Hasta ahí van? ¿Me siguen más o menos? Supongamos, un niñito que la familia tuvo un problema, como en este tiempo, y pasó de tener trabajo y todo lo demás, para a de repente estar en la calle viendo de qué viven, y claro que impacta. Claro que va a haber conclusiones que va a aplicar para el resto de su vida. ¿Está? Las va a aplicar. Conclusiones, como diciendo, no, no podemos confiar en un trabajo. ¿Por qué? Porque de repente me echan y quedo en la nada. No puedo confiar en eso. Por lo tanto, esa persona, cuando es más grande, va a mantener esas creencias que se formaron allá atrás y por supuesto que van a incidir en mi caso, en mi presente. Recién decían ahí, el suicidio de un papá. Claro que sí. Por supuesto. Hay conexiones entre pasado y presente. El pasado condicionando el presente. ¿Se entiende hasta ahí? Más o menos me van siguiendo, háganme una seña así como para que sí, que no. Es esto, lo que estoy haciendo hoy, ya sea conductas, emociones, pensamientos, muchos de ellos están anclados en cosas que pasaron atrás, si no la mayoría. En algunos casos no es importante, pero en otros son determinantes para mi vida. Y resulta que yo condiciono todo lo que estoy haciendo acá y ahora por lo que pasó allá atrás. ¿Está? Pero hay un tercer pasado, que se los presento ahora, que es el pasado anterior a mi concepción, donde yo no estaba todavía acá pisando las pampas argentinas. No existía yo, por decirlo así. Sin embargo, ocurrían cosas, ocurrían cuestiones. Teníamos una abuelita que estaba padeciendo maltrato, abuso, violaciones por parte de su misma pareja. Vivían en el campo, solitos, y era una máquina de tener hijos y de hijos que se le morían porque no los podían ni dar de comer, viviendo en condiciones infrahumanas. Entonces, ese dolor que estuvo ahí atrás, eso que pasó allá atrás, que yo no viví, también incide en mi presente hoy, por más que yo no haya vivido eso. Les cuento siempre un caso que para mí fue muy claro, por eso lo repito, muchos de ustedes lo deben recontra conocer, que es una señora que tenía fobia a los perros. Nunca le había mordido un perro, nunca había pasado nada con un perro, pero ¿qué había ocurrido? A la abuela, cuando la abuelita tenía 2 años, la mordió un perro en la cara, la desfiguró. Terror. Y ahí se impregnó el sistema con ese terror a los perros y resulta que después la nieta se cruza de veredas y ve un perro. Es decir, el hecho no le ocurrió a ella acá, ahora en su vida. No, el hecho ocurrió mucho más atrás. Sin embargo, ella,
porta el miedo que tuvo su abuela en su momento. Y así montones y montones y montones de cosas. La persona que tiene fobia, por ejemplo, una fobia al perro, o al encierro, claustrofobia, o a montones de cosas más, que no entiende por qué le pasan. Y claro, ¿cómo va a entender si el origen de eso está 1, 2, 3 o más generaciones atrás? ¿Se entiende? Es muy difícil llegar con una terapia que es mayoritariamente intelectual, es muy difícil cuando estamos hablando de 3 generaciones atrás, casi imposible. Por ejemplo, el vecino está acá dando con un martillito en forma sostenida. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué el vecino, el pájaro carpintero, viene justo ahora? Bien, ya le damos lugar al vecino y a su martillito. Termine de colgar el cuadro. Sí, que cuelgue el cuadro de una buena vez, por favor. Bien. ¿Me siguen? Hay un tercer pasado que no conocemos, que con suerte sabemos el nombre de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, pero no sabemos de sus vidas. No sabemos nada de sus dolores, de sus tristezas. Dejaron su país, dejaron su barrio, ¿eh? dejaron el aroma de su pueblo, sus amigos, la escuela, el idioma, lo que sus ojos veían, las calles, los ruidos, todo. Y de repente se van y llegan a un lugar donde en principio es hostil por el simple hecho de que no conocen el idioma. ¿Y cuál fue el dolor de ese hombre, de esa mujer, que dejaron a su papá, a su mamá, a veces hermanos? Muchísimo, muchísimo. Entonces, hay mucho en el atrás que tiene consecuencias en el ahora, muchísimo. Pero es una dimensión muy poco conocida, absolutamente desconocida a veces. Y las constelaciones lo muestran. Lo muestran y se dan estos movimientos que les decía de sanación. Bien. Ahí preguntaban recién cómo se lleva a cabo una constelación, cómo es una constelación. Bien, una constelación es una reunión de personas donde va a haber 3 lugares para participar. Uno es el que plantea su caso, su cuestión. ¿Sí? Yo vengo y le digo al constelador, che, constelador, mira, tengo esta enfermedad, no sé, vengo tomando esto, pero sigue y da vueltas ahí. Y es el que va a hacer su propio trabajo. Para eso vamos a pedirle a otras personas que representen determinados elementos o personas o cosas o valores o lo que quieran, que van a empezar a literalmente canalizar esa información que está guardada en estas memorias, ¿sí? Y se va a manifestar a través de esa gente. Por eso esto no es una terapia. Esto es un fenómeno de esa información en principio que está en un nivel, una realidad espiritual mostrándose a través de las personas, del cuerpo de las personas. Y lo segundo que va a pasar es que esas personas van a empezar a sentir cosas, movimientos que van a estar como guiados y orquestados por un director de orquesta y que va a hacer que todos los movimientos sean sincrónicos y que vayan reproduciendo las cosas del pasado para que nosotros las veamos. Y de repente, si hubo un asesino y su víctima, no solamente lo va a mostrar, sino probablemente, y si es posible, van a reconciliarse el uno y el otro, y por lo tanto vamos a sanar. Ese asesinato, esa exclusión de alguien, ese aprovechamiento de otros, etcétera, etcétera, va a empezar a dejar de tener efectos en nuestro presente. ¿Está bien? Ok. Acuérdense, 3 pasados diferentes, 3 espacios con 2 pasados. Uno es mi pasado cuando yo aparezco acá y el otro es mi pasado anterior. Bien. Ahora, ¿para qué constelamos? ¿Para qué?
Antes, ¿se acuerdan? Le había dicho, ¿por qué constelamos? ¿Y por qué tenemos problemas? Porque nos pasa de todo, porque tengo lío en todos lados, porque tengo un dolor, porque tengo una grave situación, etc. El para qué es mucho más amplio. En principio constelamos para ver. Esto sería una supersíntesis de la constelación en sí. Constelamos para ver. Y de hecho, la persona que está constelando lo que tiene que hacer es ver qué cosa, lo que se está mostrando. ¿Eh? Lo que se está mostrando. Hay preguntas si eso que se está mostrando, si entran las emociones o fantasías de lo que constelan. A ver, sí y no. Sí y no. Es quien mueve todo esto es una inteligencia gigantesca que conoce a cada uno, que sabe de cada uno y toma a cada uno para que represente algo que quiere mostrar. Entonces, en términos generales, todos canalizan esa información a través de la corporalidad, de la emocionalidad, sin perturbación. Cuando hay una persona que está realmente desubicada, no está conectada, que está muy metido en lo propio y está haciendo algún tipo de acting, eso se ve y se cambia. Se reemplaza a la persona y ya. Podría ser que ocurra. Ocurre poquísimo en realidad. Pero cuando ocurre, eso el constelador lo reemplaza. ¿Sí? Bien. Ahí se dan todos esos movimientos. Empieza como a darse una danza donde se ven cosas y cosas y cosas, movimientos, y escondidito ahí en esos movimientos se va dando movimientos de sanación que los vamos viendo. Por ejemplo, yo estoy dividido porque mis padres se separaron cuando era chico, por ejemplo, y estoy todavía que lo uno y lo otro, y todo en mi vida es lo uno y lo otro. ¿Qué hago? ¿Esto o lo otro? Y no sé qué hacer, porque acá y allá, y me siento que estoy allá y que estoy allá, que estoy allá, que estoy allá. Y de repente se nos muestra ¿qué? Se nos muestran a papá y a mamá separados cuando éramos pequeños. La información está, papá y mamá, y lo vemos. Y a partir de ese momento se empieza a dar un movimiento de acercamiento de papá y mamá, de reconciliación, de reunión. Y de repente ese conflicto que quedó allá atascado en el pasado, pero muy presente en mí, se sana. Y en última instancia, ¿qué es lo que ocurre? Veo eso, veo esa unidad de ellos dos, que en última instancia soy yo me unifico al verlo, ¿sí? Muy en profundidad, y de repente ocurre que ya no tengo este problema de que no sé qué hacer, esto, lo otro, no sé con qué quedarme, con esto, con otro. ¿Qué hago? ¿Pullover azul, pullover verde? Ay, no sé, pullover verde, pullover azul. Siempre con este compromiso, con el uno, con el otro, con el uno, con el otro. Y así montones de cosas. Puede mostrársenos también un asesino y su víctima dentro del sistema, allá atrás ni siquiera sabemos dónde. Causa de cierta bipolaridad o causa de esquizofrenia. El uno, el otro, el uno, el otro, el uno, el otro, el uno, el otro. Cuando esto se muestra, sale de espacios inconscientes y lo vemos ahí delante nuestro. Primera parte. Segunda parte, se dan movimientos, o se pueden dar movimientos de reconciliación entre la víctima y el perpetrador, el asesino. Se ven, se reconocen. Se ven movimientos donde el asesino baja la cabeza como arrepentido y la víctima puede verlo. Todo esto en un plano muy profundo. Y cuando esto se reconcilia y es uno, se termina ese combate adentro mío. Entonces, veo la información, veo los movimientos del espíritu que imprime a eso y finalmente sanamos. Eso sería básicamente ¿para qué? ¿Para qué ir a constelar? Para ver y para sanar. ¿Sí? Una variante de esto es
Cuando se muestra la información, puede ocurrir que veamos que hay desórdenes, cosas desencajadas. Como decía Sebastián, por ejemplo, y esto de la dislexia o cambiar las cosas de lugar, etcétera, etcétera, puede mostrar que no estuvo cada uno en su lugar en el sistema familiar, que hay cosas desacomodadas, que lo refleja con que en vez de ir a la escuela, ir escuela, la a, y cambio cosas, y que tienen que ver con ese desacomodo de lugares en el pasado. Entonces, cuando empiezo a ver eso, se acomodan dentro mío montones de cosas en profundidad a nivel del alma y se ordena y todo fluye. Hellinger decía, el amor solo fluye en el orden. Cuando no hay orden, el amor no fluye, se estanca. ¿Está? Entonces, esto de ordenar es otro punto importantísimo en el tema de las constelaciones. ¿Alguna preguntita? ¿Cuántas veces hay que constelar? No hay respuesta para eso. Puedo constelar una sola vez en mi vida por un tema en particular y se solucionó. A veces son varias las veces que hay que constelar. Y por otro lado, ¿y cuánto? Y toda la vida. ¿Por qué? Porque es este tema, después otro, que es algo de lo que quiero hablar dentro de un ratito también. Que no es solamente voy, soluciono mi problema puntual y ya. Hay otros para qué de la constelación, ¿sí? Diferencia entre ir a constelar y al psicólogo. Bueno, ok, paremos grabación, paremos todo. Tremenda pregunta. El psicólogo, vamos a hacerlo simple para que se entienda bien, y esto no es ir en contra de los psicólogos, sino todo lo contrario. Abarcan un espacio en particular los psicólogos que tiene que ver fundamentalmente con encontrar las dificultades desde la cabeza y el conocimiento, encontrar eso, y poder también hurgar en algunos planos no conscientes, pero siempre con el eje en cuánto sabe el psicólogo y con qué experiencia cuenta el psicólogo, pero en todos los casos esto va a tener un límite. Va a tener un límite que va a estar abarcado o limitado por aquello a donde yo puedo llegar. La constelación es dramáticamente diferente. No es hasta donde yo puedo llegar. Es hasta donde estos movimientos del espíritu me muestran y llegan. Y lo interesante es que llegan a donde quieren, porque tienen toda la información, por decirlo así. No hay un límite para llegar. Están viendo la totalidad. Y no solo eso, sino que además de ver la totalidad, no es que vamos a hacer un proceso racional para esto. No, a veces el espíritu se compadece y misericordiosamente genera movimientos de sanación que no tienen que ver con un proceso intelectual o con un camino que yo tengo que hacer entendiendo todo por la cabeza. ¿Se entiende? Acá la tenemos a Patricia que está sufriendo en este momento seguramente, pero está estudiando constelaciones también y eso es lo mejor que puede ocurrir. Un psicólogo que abra a constelaciones es lo mejor que nos puede pasar, ¿sí? Entonces, ahí justo dicen, hay psicólogos que son consteladores que siguen psicólogos después. El punto es, no se trata acá de etiquetarnos si somos lo uno o lo otro. Lo importante es que todos podamos abarcar, acercarnos y llegar a estos espacios, sea psicólogo, sea mecánico de auto, sea veterinario, sea lo que sea, porque alma tenemos todos, ¿sí? Entonces, otro de los temas que quería contarle a partir de esto, aprovecho ahora, es ¿para qué? ¿Y saben para qué también sirve la constelación? Porque cuando vemos esto de los órdenes, cuando vemos las cosas que pasan, también podemos asistir y acompañar a nuestra familia, a nuestros hijos, a la pareja, a nuestro entorno, con una mirada que se va transformando rápidamente
en una mirada sistémica, porque empiezo a comprender toda la realidad, no desde personajes totalmente aislados, sino dándonos cuenta que efectivamente somos un todo. Y lo que hace uno depende de lo que hace el otro. Lo que siente uno es porque acá pasó tal cosa y que estamos todos conectados. No como una teoría linda para mencionar en un cartelito de Facebook, sino como algo sumamente operativo. Entonces, cuando constelamos y vamos a un taller, 2, 3, 4, y vemos el dolor que tiene cada persona, cuando vemos cómo se ordena en el otro, porque yo no esté trabajando, y veo lo que pasa en el otro, y veo que de repente todo recupera humanidad, ¿eh? Que todo recupera compasión, amor, ¿eh? Pero no amor así romántico, no, 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 un amor de fondo, un amor fuerte que está detrás de todas esas cuestiones. Entonces, empiezo a moldearme un poco y en la medida que lo voy viendo una vez, dos veces, tres veces, y lo reconozco como verdadero, si no lo reconozco no, pero cuando me doy cuenta que es verdadero digo, chao, listo, y lo tomo, es un aprendizaje. Empezamos a comprender de otra manera las cosas. ¿Qué cosas? Todas las cosas de nuestra vida. Si ustedes me preguntan a mí, y bueno, pero esto se podría enseñar en otros ámbitos, yo les digo, pero en el secundario, en el primer año del secundario tenemos que estar estudiando mínimo sistémica, ¿eh? E idealmente constelaciones, porque vamos moviendo continuamente, moviendo todo el sistema y las cosas que van pasando. Vamos ordenando y cuando vemos que se ordenó, la relación sanó. Claro, yo no estaba como pareja de mi pareja, estaba como papá de mi pareja o como hijo de mi pareja, y mi pareja estaba en lugar de mamá. Entonces, me trataba como un hijo, o sea, fíjense, madre, hijo, y de repente esto no es una pareja, parejas así, parejos, pares. Entonces vemos, ah, caramba, o sea que en la pareja el equilibrio, la paridad en jerarquía es importante, por supuesto. Sí, pero vos tenés a tu marido que te vive retando y tratándote como una nena. O al revés. Y ahí nos damos cuenta que, epa, empiezo a darme cuenta de cuál es el orden. Cuando me doy cuenta del equilibrio, automáticamente ya estoy atento y estoy viendo si hay desequilibrio. Soy consciente de que hay desequilibrio. Si no lo sé, no lo sé. Me doy cuenta cuando estoy inquieto, incómodo, dolido, porque no hay equilibrio. Y cuando no hay equilibrio, las relaciones comienzan a resentirse y romperse. Entonces, simultáneamente estoy viendo, estoy ordenando, empiezo a entender, empiezo a comprender, empiezo a aplicarlo un poquito en mi entorno, a ver qué pasa en mi entorno, a detectar los desórdenes. Y sin darnos cuenta, estamos viviendo de otra manera. Por ejemplo, respetando y honrando a nuestros padres. O que los hijos, nuestros hijos lo hagan con nosotros. Y empezamos a ver eso tan viejo que era eso, honrar a los padres, resulta que es fundamental. Muchos de ustedes dirán, ¿cómo puedo honrar si lo odio? No tiene nada que ver, podés odiarlo y honrarlo al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, empezamos a entender estas cosas, a vivir, a hacer carne esto, y empezamos a crecer. Empezamos a crecer. Ensanchamos la conciencia. Empezamos a incorporar sin darnos cuenta otra filosofía de vida, filosofía como un conocimiento nuevo que me permite hacer de esta vida mía una vida diferente. Y también en este trabajo propio, que para qué, es porque saben que en este trabajo que hacemos, independientemente de que vayamos viendo temas puntuales, propios o de los demás, nos vamos liberando de pesos, de cargas que traemos en forma no consciente
Y mucho más lindo todavía, liberamos a nuestros hijos de esas cuestiones pendientes que hay en el sistema. Nuestros hijos quedan liberados, quedan aliviados. Es maravilloso porque ya no es solamente por mí, es también por ellos, ¿sí? Hay muchísimas razones, pero básicamente cuando voy, constelo, trabajo mi tema puntual, lo puedo resolver más, menos, trabajo mi otro tema puntual, trabajo mi otro tema puntual, pero en el camino aprendí. En el camino tomé 400 cosas mientras estaba en el taller de constelaciones. De repente escucho cosas que no constelé yo, pero me vienen como anillo al dedo. Y no solamente las escucho y las aprendo intelectualmente, sino que a veces me impactan directamente. En las constelaciones, sí, tal cual, en las constelaciones se producen fenómenos importantísimos que cuando trabaja alguien en su constelación, yo estoy afuera, pero se produce un fenómeno de resonancia. ¿Qué sería resonancia? Que soy parecido o tengo situaciones parecidas a las que está constelando y eso que estoy viendo ahí me impacta como si fuera yo. O sea, no es solo mi constelación la que importa, son todas las constelaciones, porque en mayor o menor grado, de acuerdo a esa resonancia que haya, voy a estar trabajando temas míos con mayor o menor profundidad y van a generar en mí tremendo impacto. A veces no hago mi propia constelación y sin embargo hubo temas que llegaron a mí muy profundamente. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Alguna preguntita? Ya nos estamos acercando al final del tiempo. Así que abrimos un poquito, que ellos quieran preguntar algo, de lo que sea, no importa, no tengan miedo de decir, no, esta pregunta es ridícula. Ninguna pregunta es ridícula. Todas sirven. La idea es que puedan bajar, aunque sea un poquito, las barreras, las resistencias, los miedos, las inseguridades respecto a las constelaciones, ¿sí? Y puedan acercarse confiados, porque son todos movimientos muy amorosos, muy amorosos. Antonio, que no es Antonio, No es Karina. que es Karina, pero 3E. ¿Qué es 3E? ¿Qué es eso, 3E? Eje 3, 3D. Sí, a ver, sí. Como consecuencia de la vida que traemos a lo largo de los últimos siglos o más, venimos cada vez más cargando nuestro sistema de hechos que van, en términos generales, contra la vida. Y cuando digo contra la vida, no digo solamente por matar a alguien, ni nada por el estilo. Hay muchas formas. Exclusiones, por ejemplo. Exclusiones de personas, exclusiones de derechos de personas, negar la pertenencia por distintas razones. Es como si fuera un tarro en el cual vamos metiendo bolitas blancas con nuestras buenas acciones, bolitas negras con las que van contra la vida. A favor de la vida, en contra de la vida, a favor de la vida. A medida que pasa el tiempo, ese tarro se va llenando de esas bolitas. Y cuando hubo demasiadas bolitas negras, si metemos la mano, lo más probable es que saquemos una bolita negra. Eso sería un poco lo que me toca hoy, de todo lo que pasó atrás. Entonces, cuando nosotros sanamos lo que nosotros tenemos que sanar hoy, el tema que tenemos acá, como nosotros somos parte de ese sistema, lo que yo sano puntualmente en lo personal, en simultáneo, ayuda y sana el sistema en ese aspecto. Es decir, dicho de otra manera, yo soy la parte del sistema que logró sanar esta cuestión. Porque soy parte del sistema, no es que estoy afuera. O sea, yo soy el sistema. Entonces, cuando yo sano es el sistema mismo está sanando. Es lo mismo que decir, si estoy lastimado en un dedo, cuando el dedo sana, sana todo el cuerpo también. En el mismo momento. Es lo mismo.
Se van sanando distintas partes. Entonces, si tenemos un dedo que vive haciendo trabajos para sanar, 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 claramente esa mano va a estar más sana, cada vez más sana. Y si esa mano está cada vez más sana, el brazo va a estar mucho mejor con eso. Y así sucesivamente. Cada movimiento de sanación en lo individual sana en lo general, en el todo. ¿Se entiende esto? Entonces, es un trabajo mucho más grande el que hacemos en esto. Y como la constelación abre este juego más allá de lo que la cabeza abarca, mucho más allá, llega a horizontes impensados y hay una inteligencia y una sincronicidad en todo lo que pasa en el taller que llega a todos al mismo tiempo por distintos temas, aunque yo no estuviera enfocado en ese tema, que es maravilloso, es mágico. No se trata de una disciplina, es un nuevo paradigma que de nuevo no tiene nada, solo que lo habíamos olvidado, ¿sí? Es una nueva forma, es otra cosa. No es una terapia, es otra cosa. Es un fenómeno que se produce, que nos muestra y que nos ayuda a resolver el conflicto que tenemos ahora. A veces más, a veces menos, y eso es un misterio, no sabemos por qué. Tenemos casos de cáncer terminal que en 2 días se resolvió, y otros que no. Depende de cada uno también, ¿está? Entonces, esto sería por qué y para qué constelar. Para resolver mi problema, por supuesto. Para tratar de resolver mis conflictos, claro. Para curarme de una enfermedad, por supuesto. Por todo eso iría a constelar. Para ver en las distintas áreas, distintas cuestiones, pareja, hijo, trabajo, etcétera, etcétera. Sí, Y, pero también hay un... y también aquellas cosas que ni sabemos que tenemos en la Y lista. todas aquellas cosas que ni sabemos de una lista, tal cual. Entonces, ¿para qué después? Es porque además ordenamos, además ensanchamos la conciencia, aprendemos un montón de cosas que si la hubiéramos sabido, no nos hubiéramos equivocado de esa manera. Si la sabíamos a tiempo, seguro que no nos equivocábamos. Entonces, es un continuo trabajo que se va dando en el tiempo, que es al mismo tiempo un ensanchamiento de conciencia, un aprendizaje, un camino espiritual. Todo eso es lo que pasa constelando. Ni siquiera sin proponérmelo. Voy aprendiendo y no es que yo quiero aprender. No, no, no. Es así. Entra, entra, entra. Me doy cuenta. Tengo nuevas comprensiones en todo momento. Eh, bien. Como se darán cuenta, amo las constelaciones. Alguna razón debe haber para que ocurra eso, ¿sí? Bien, si tienen alguna preguntita, algo, la que quieran, de lo que sea referido a esto, abramos, no lo hagan por chat, abran el micrófono y vamos de una, nada más. Acá, Así, ¿no es malo depender de las constelaciones para el futuro? ¿Condiciona el futuro? a ver, a ver, a ver. ¿Qué sería depender de las constelaciones? ¿Querer que las constelaciones te resuelvan tu vida siempre? Eso es malo y no te resuelven tu vida, te muestran y sanan algo. Después te toca a vos vivir la vida con eso. Y podemos hacer cualquier cosa, podemos seguir haciendo cualquier cosa. No, no Silvia, generan adicción. No, yo cuando decía, justo fue la pregunta porque vos decías que vos te podés adelantar a las cosas y no cometer errores. Entonces, eso es lo que yo digo, si no te condiciona de que vos vayas sabiendo lo que va a pasar o lo que te puede pasar y vas cambiando, que si vos no hubieras sabido, hubiera actuado de otra manera. A ver si entienden, más o menos. a ver, mira, Eso es lo que digo, si estás condicionado, entonces vivís constelando para adelantarte a lo que va a pasar o que no te pase. a ver, espera. Yo cuando tengo un problema, por ejemplo, tengo un problema mecánico en el auto, no sé qué problema es. Me voy directo al verdulero, ¿sí? Entonces, el verdulero le va a poner
toda su buena onda porque es macanudísimo, va a mover cosas, va a tocar intuitivamente, va a ver si ata algo con alambre. Y el tema es, ¿qué pasa si yo el auto lo llevo al taller oficial, donde le hacen un escaneo y saltan todas las fallas, ta, ta, ta? Si sabía antes, lo hacía escanear antes. Y no me comía quedarme en Panamericana 4 veces en esta semana, ¿sí? Es decir, en el mismo momento que yo estoy resolviendo acá, ahora, me estoy liberando de lo que podría haber ocurrido si no lo hacía. A ver, más concretamente, si yo no miento, me estoy liberando de los problemas que podría traer acarreado una mentira. Ya no la tengo. ¿Por qué? ¿Y por qué no mentí? Entonces, nada, no digo mentiras, entonces estoy muy tranquilo, ¿sí? Entonces, guarda con eso. Es decir, cuando yo conozco algunos órdenes, cuando conozco algunas cuestiones, entonces ya automáticamente voy ordenado y quedan descartados los desórdenes y sus consecuencias. No sé si no es que sea futuro, ¿eh? No es que constelo por las dudas para que algo no suceda. La constelación es siempre por el tema mío. ¿Qué temo? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre acá? ¿Qué es lo que sucede en mi vida? Entonces, yo puedo seguir siendo el verdulero para que me lo arregle, o bien puedo ir a donde me dan la justa. Mira, esto es esto, en otro nivel de cosas. No es que el verdulero esté mal. Re bien la onda, un abrazo y nos vamos a comer un asado con el verdulero. El punto es que el que sabe exactamente eso de ahí está en otro lugar. Cuando voy a ese otro lugar, como fui a ese otro lugar, me liberaron de 10 problemas que tenía y que yo ni siquiera sabía, y el verdulero tampoco. O sea, se me despeja el panorama. La vida se hace menos difícil, por decirlo así. Me despego de montones de cuestiones que me van dificultando. Imagínense esto. He pasado toda mi vida con un piano de cola al hombro. ¿Cómo estoy? Estoy doblado, estoy arruinado, las rodillas no sirven, montones de cosas que fueron pasando como consecuencia de esos pesos que yo traje a lo largo de la vida. Imagínate que de repente te sacan el piano. Todo cambia. Primero, lo primero que siento es alivio. ¡Ah! Lo primero. Y después me reacomodo y empiezo a ver la vida entera de otra manera porque no voy cargando con el piano. Bueno, eso sería la constelación. Te muestra el piano, ¿sí? Pero es que vos viniste cargando el piano toda tu vida. Ay, no me di cuenta. Bueno, ¿te diste cuenta? Sí, ahora me di cuenta. Ok, primera parte. Segunda parte, bueno, sacamos el piano arriba. Listo, lo sacamos. A partir de ese momento, tu vida es otra. Y eso pasa con las constelaciones. Nos muestran que venimos con un piano y nos ayudan a sacarnos el piano de encima. Entonces, todo lo que sigue va a ser menos pesado, más liviano. Voy a estar más disponible para mis hijos, voy a estar más disponible para jugar al fútbol, voy a estar más sonriente porque no llevo un piano de cola todo el tiempo. Algo así, no sé si se entiende. Es similar a la carta astral, son cosas totalmente diferentes. La carta astral, junto con otras cosas de la astrología, lo que mueven son influencias que ejercen los planetas, todos los astros en nuestra vida y cómo nos condicionan. Así como nos condiciona el clima, también nos condiciona los astros. Esto no, esto no. Esto viene por otro lado. Esto es básicamente trabajar en de qué estoy hecho, no de qué estoy influenciado, de qué estoy fabricado. Estoy fabricado de mi abuela que la mordió el perro. Estoy fabricado de este, del otro, del otro, del otro. Yo soy papá y mamá, juntos para siempre. Estoy fabricado de papá y mamá. Y por lo tanto, como ellos están fabricados de sus padres, estoy también fabricado de mis 8 abuelos. Perdón, de mis 4 abuelos, de mis 8 bisabuelos, de mis 16 tatarabuelos y así. O sea, yo soy todos ellos. Entonces, dentro mío también está su dolor, su tristeza,
sus frustraciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando puedo darme cuenta de que este dolor es de mi abuelo y no es mío, cuando me di cuenta que este piano es de otro y lo suelto, cambia todo, toda mi forma de ver. No porque estudiamos, hacemos algo, sino porque me saqué el piano. Por el simple hecho de sacarme el piano, todo es distinto, ¿está? Bien, ¿algo más? ¿Alguna preguntita más dando vuelta? Hacemos última preguntita si hay, y si no, vamos cerrando, ¿sí? Tenemos generaciones, mira, 3 generaciones. Sí, acá tenemos varias generaciones. Qué lindo, qué lindo. Ahí está. Varias generaciones familiares, qué bueno. Bueno, gente, muchas gracias por estar. Espero que les haya servido para arrimar un poquito a este mundo tan maravilloso de la constelación, tan liberador, tan aliviador, tan despejador del panorama. Y bueno, cuando quieran acérquense, seguramente van a ser recibidos por cualquier constelador con los brazos abiertos, y no tengan miedo, entréguense. La experiencia es realmente extraordinaria, sorprendente, milagrosa en algún punto. Así que bueno. Sí, vivan la experiencia. Es muy difícil transmitirla con palabras. Realmente uno que después que la vive puede comprender mejor. Ven y verás. Vení y verás. Lo demás es un poco un cuento difícil de hacer, ¿está? Bueno. Gracias, Estela. Estela. Gracias por el chivo, Estela. Bien. Ok. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por estar, gracias por la atención y gracias por abrir a esto. Es un tesoro que hemos recibido todos, así que está bueno darle el valor que tiene. Bueno, nos vemos en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Abrazo para todos y sueñen con constelaciones esta noche, ¿sí? Orión. Gracias. Ok. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau, chau.